comenzando ahora. Bueno, nos presentamos. Yo soy Giovanni, de segundo año del Centro de Estudiantes, y mi compañera Alejandra. Me llamo Yasmila, también soy del centro de estudiantes. Bien. Eh, la cuestión del grupo de estudio es, más que nada aclarar que somos estudiantes como ustedes, que la cuestión es poder reforzar los conocimientos, ayudarnos, podemos equivocarnos, tener algún error, así que cualquier cosa, díganlo, escríbanlo, eh, si vemos que nos equivocamos en algún concepto, en alguna palabra, lo que fuese. Y qué bueno que vamos a hablar más de conceptos generales en sí para que ustedes se puedan ir orientando, ver los temas más importantes. Eh, en sí en cuestión uno debe estudiar siempre todo, pero a veces uno se puede priorizar ciertos temas, ya sea en la anatomía o en la fisiología, y más que nada para el parcial. Bueno, vamos a empezar con cardio para ir hablando y bueno, más que nada porque había compañeros que tenían dificultades para salir también del tema. A veces a uno se le dificulta mucho poder dejar de estudiar un tema y avanzar con otro, porque por más que en el libro o en los apuntes digamos que es hasta cierta página, uno nunca termina de estudiar lo que es anatomía y fisiología. Eh, están siempre en constante desarrollo y uno tiene que seguir avanzando con los conocimientos y cada vez que lee ve que se le va acumulando más. Pero bueno, podemos ir arrancando con cardio, que va a empezar hablando mi compañera. Bueno, vamos a hablar de cardiovascular. Cualquier duda, vayan comentando, así yo freno, se las contestamos y seguimos. Podemos decir que está compuesto por el corazón, por los vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares, que van a formar el famoso circuito cerrado, y la sangre, como estructura general. Podemos también desarrollar un poquito de sangre para más o menos tener algunos conceptos, ¿sí? Vamos a decir que la sangre es un tejido que tiene sus elementos formes, como los eritrocitos, que son conocidos también como los glóbulos rojos, o los leucocitos, que también son los glóbulos blancos. Tenemos trombocitos, que son las plaquetas, y el plasma, ¿sí? También podemos decir una función general, que es un medio de transporte complejo, que va a tener dos funciones: liberación y captación. Cuando hablamos de captación es que quiere captar el oxígeno y los nutrientes del sistema respiratorio y digestivo. Cuando hablamos de liberación es que lo va a liberar a las células del cuerpo y de esa también va a extraer o va a captar los residuos y liberarlos nuevamente en lo que es el sistema excretor. ¿Sí? Más o menos se va entendiendo, se escucha bien, porque no tengo muy buen internet. Bueno, después podemos desarrollar el corazón, ¿sí? Que es un órgano muscular, de musculatura cardíaca, lo podemos hacer una función general que con 4 cámaras, se ubica en el mediastino, inmediatamente por detrás del esternón, 2/3 de la masa se encuentran situados a la izquierda y 1/3 a la derecha. Se dice que las dimensiones son de 12 centímetros de longitud, por 9 centímetros de anchura y 6 centímetros de fondo. Ahora vamos a desarrollar la anatomía del corazón de lo más externo a lo más interno. Cuando hablamos de lo externo, vamos a empezar con las envolturas, ¿sí? Las envolturas va a tener su propia envoltura que se va a llamar pericardio, que se va a dividir en fibroso y seroso. El fibroso es un saco duro, laxo, no elástico, que va a recubrir todo el corazón. Y después viene el seroso, que se va a dividir también en dos, que es la hoja parietal y la hoja visceral. Acuérdense en esto, chicos, que entre esas dos hojas va a estar el espacio pericárdico, ¿sí? Que ahí va a tener las gotas pericárdicas, que es la lubricación que va a tener el corazón frente a la fricción de los bombeos, ¿sí? Entre estas dos hojas. Acuérdense también que la visceral es conocida como el epicardio. Cuando hablamos de epicardio ya entramos
a las paredes del corazón. Acuérdense que hablamos de lo externo a lo interno y que lo externo principal es la envoltura y luego las paredes. El epicardio es la capa más externa del corazón. Luego viene el miocardio, que el miocardio es la capa media gruesa, que está compuesta de muchas células del músculo cardíaco, ya que esta su función es bombear, comprimir las cámaras del corazón, ¿sí? Después está el endocardio, que es la capa más interna, más adherida, que es la delicada capa de tejido endotelial, que esta misma pared va a ser las paredes que van a recubrir todos los vasos, ¿sí? Ahora sí, una vez que terminamos las envolturas y las paredes, vamos a las cámaras cardíacas, ¿sí? El corazón se va a dividir en 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores se llaman aurículas y las inferiores ventrículos. Las aurículas también la pueden conocer como cámaras receptoras, ya que estas van a recibir sangre desde las venas. Como las aurículas no tienen que expulsar la sangre a una larga distancia, su miocardio va a ser más fino. Acuérdense que el miocardio es la segunda pared, la pared media del corazón, va a ser más fino que los ventrículos, ya que estas expulsan la sangre a una corta distancia como a los ventrículos, ¿sí? Y después vienen los ventrículos, que estos son los que reciben la sangre de las aurículas y la bombean afuera del corazón por las arterias. También va a ser conocida como cámara de bombeo, ¿sí? Su miocardio es mayor que las aurículas, ya que, bueno, este va a bombear la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de las válvulas ahora, ¿sí? Acuérdense que hablamos de lo externo a lo interno. Las válvulas cardíacas permiten que el flujo de la sangre no vuelva al lugar donde estaba, así va a permitir que el corazón actúe como una bomba todo el tiempo. Bueno, las primeras válvulas que vienen son las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Que estas se ubican en el tabique auriculoventricular. A la izquierda está la mitral, también conocida como bicúspide, y a la derecha la tricúspide. Y luego están las válvulas semilunares, que también son dos, que es la válvula pulmonar, que se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y después está la válvula aórtica, que está localizada entre los ventrículos izquierdos y la aorta, ¿sí? Eso es por todo el desarrollo del corazón. Yo quiero saber si les quedó claro, si lo vuelvo a repetir, si voy muy rápido. Es toda la anatomía, desde lo más interno a lo más externo. Así pasamos a los vasos. Bueno, pasamos a los vasos. ¿Tienen funciones generales también? Sí, puedo ir más lento. Perdón. Vuelvo a repetirlo. Bueno, las válvulas. Vamos de vuelta con las válvulas. Las válvulas se van a hacer las válvulas auriculoventriculares que restan en el tabique auriculoventricular. A la izquierda está la mitral o bicúspide y a la derecha la tricúspide, ¿sí? Y luego están las válvulas semilunares, que las válvulas semilunares se van a encontrar. La válvula pulmonar se encuentra bicúspide o mitral puede ser, y la otra es tricúspide. ¿Sí? Vamos de vuelta. A la izquierda está la mitral o la bicúspide y a la derecha está la tricúspide. ¿Sí? Y las válvulas semilunares son dos, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Digo las ubicaciones. La válvula pulmonar se encuentra entre los ventrículos derechos y la arteria pulmonar. Y la válvula aórtica está localizada entre los ventrículos izquierdo y la aorta. Ahí vamos bien. Fui rápido, despacio, lo digo de vuelta.
Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a los vasos, ¿sí? Hay 3 tipos de vasos: las arterias, las venas y los capilares. Vamos a decir funciones generales y después lo desarrollamos bien. Las arterias van a conducir la sangre lejos del corazón. Luego están las venas, que van a conducir la sangre de nuevo al corazón, y los capilares, que van a permitir el intercambio gaseoso o de materiales, ¿sí? Ahí lo vamos a desarrollar bien. Las paredes de los vasos van a tener 4 componentes. El primero es un recubrimiento de tejido endotelial, ¿sí? Que es una fina capa. ¿Se acuerdan? Como la tercera pared del corazón, que iba a seguir en los vasos el mismo tejido endotelial. Luego viene la fibra de colágeno, que esta va a permitir tener la luz del conducto abierta todo el tiempo y protección. Luego vienen las fibras elásticas, que van a permitir la recuperación del vaso después de su distensión. Una vez que pasa la sangre a través del bombeo, lo que va a hacer esta fibra elástica van a permitir la recuperación del vaso. Y luego viene el tejido muscular liso, que se va a ejercer una tensión activa durante la contracción, ¿sí? Para que la sangre siga siendo empujada dentro de los vasos. Y ahora vamos a hablar de las paredes. Estamos hablando acá de los componentes de las paredes y ahora hablamos de las paredes. Las arterias y venas van a tener la túnica externa, que es fibrosa, flexible y fuerte, que esta va a impedir el desgarro. Luego viene la túnica media, que es el tejido muscular liso, que esta va a permitir los cambios de diámetros en los vasos. Y después viene la túnica íntima, que está formada por endotelio, que es una membrana basal que sirve de soporte. ¿Por qué yo digo que las arterias y las venas constan de estas 3? Porque los capilares, al ser tan chiquitos y son los últimos vasos más pequeños, solamente van a estar formadas por endotelio. Sí, que es la única capa que tienen, que es la túnica íntima. Vamos de vuelta, repito todo lo de los vasos. ¿Escucharon? Fui muy rápido. Jazz. Sí. Voy a hacer una aclaración para que se entienda el tema de las capas, de las arterias y de las venas, porque a veces podemos hablar de endotelio y desconocemos qué es. El endotelio proviene del tejido epitelial. Si ustedes ven en el libro y vieron que están los tejidos, los tipos de tejidos, hay 4 tejidos principales, que son el conjuntivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. Bueno, ahí es donde podemos encontrar tanto en las arterias y en las venas estos tipos de tejidos, como así el epitelial, en donde acá se denomina endotelio, porque en las cavidades de vasos sanguíneos se lo denomina de esta manera. Recordemos también de los sufijos de endo, de lo más profundo, como la última capa. Y bueno, y después tenemos la capa de músculo liso, tejido elástico. El tejido elástico es un tipo de tejido conjuntivo que está formado por elastina, que la elastina es una proteína. Yo más que nada, para que ustedes hagan recuerden un tipo de recordatorio o lo vayan comprendiendo de otra manera, o comprendan de qué están hechas estas capas o a qué difiere su nombre en cierto sentido, ¿no? Así como la arteria contiene la arteria elástica, por ejemplo, porque tenemos 2 tipos de arterias, la elástica y la muscular, ¿no? En sí, igual uno debe comprender cuál es la división fácilmente de la arteria y de la vena, pero en sí es que la vena tiene válvula y la arteria no. Esas son diferenciaciones básicas para comprender. Si ya nos vamos más a la parte histológica, en donde vemos los tejidos y todo eso, vemos la capa en cómo está conforme. Pero en sí, conocer la diferenciación de que una tiene válvulas, la otra no, una es más elástica que la otra. Por ejemplo, la vena no tiene un tejido elástico. En cambio, la arteria sí. Y bueno, y después de la arteria, así como tanto la vena, tienen tejido conjuntivo fibroso. Y bueno, ir relacionando el tema de los tejidos con el tema de las arterias o cualquier sistema
del organismo, para que ustedes lo comprendan de manera más sencilla. Siempre retrocediendo y volviendo a ver los conceptos después más profundos. Bueno, seguí, Jazz, si no te interrumpo. Bueno, más o menos, ¿vamos bien? ¿Quieren que vuelva de vuelta a algo que no le quedó claro antes de pasar a fisiología? Bueno, pasamos a fisiología del cardio, ¿sí? Las funciones generales, vamos a hablar en general y luego desarrollamos, ¿sí? La bomba izquierda ayuda a desplazar sangre a través de la circulación sistemática y la bomba derecha hace la circulación pulmonar. Bien, vamos a hablar del sistema de conducción. Ahora vamos a desarrollar todo por parte y después volvemos de vuelta, ¿sí? Para que el corazón bombee rítmicamente necesitamos un sistema que genere este impulso rítmico, que se va a llamar sistema eléctrico de conducción, que está formado por 4 estructuras. Nodo sinoauricular, conocido también como marcapasos, después está el nodo auriculoventricular, después está el haz de His y fibras de Purkinje. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, ¿qué va a pasar acá? El nodo sinoauricular se va a encontrar en la aurícula derecha, inmediatamente por debajo de la vena cava superior. ¿Sí? El marcapasos va a ser el que va a comenzar el impulso eléctrico en toda la aurícula, ¿sí? El marcapasos va a comenzar el impulso y este impulso va a pasear por todas las aurículas para que comience, perdón, que se cortó el internet, para que se comiencen a comprimir las cámaras, ¿sí? Para que los miocardios, acuérdense en el miocardio, la segunda pared, se empiece a comprimir para hacer la sístole auricular, que la sístole es la contracción de las cámaras, ¿sí? Y este impulso va a pasar al segundo nodo auriculoventricular que se encuentra en la aurícula derecha, inmediatamente arriba de las válvulas auriculoventriculares, que este nodo lo que va a permitir, una vez llegando el impulso, que se abran estas válvulas, así comienza el vaciado auricular, ¿sí? Perdón, Jazz. Sí. Hago una aclaración en sí para también seguir comprendiendo el tema del impulso. El impulso eléctrico que genera estas contracciones musculares, ¿no? Primero se genera en las aurículas y luego en las ventrículas. El corazón no se contrae todo junto a la vez. Si ustedes vieron la célula, en la fisiología celular, en el tema de transportes, ustedes se dan cuenta que hay tipos de transportes activos y pasivos. Bueno, esto igual lo van a ver más en sistema nervioso para que lo comprendan más fácil, pero más que nada para darle una idea, para que lo vayan entendiendo. Primero que este sistema de conducción está dado por el sistema nervioso, a través de nervios, que conducen, es como un marcapaso natural. Conduce toda esta carga eléctrica a través de liberación de iones en las células nerviosas para que las mismas se despolaricen y se repolaricen, es decir, que aumente su grado de voltaje, de milivoltaje, y luego baje en sí ese estímulo que se le da genera esta carga eléctrica que se transmite por todo el miocardio, en el tejido muscular del corazón, generando la contracción. Este tejido muscular, volviendo un poco retrocediendo a la anatomía, que ya se había recalcado que está dado por el músculo
estriado cardíaco. Recuerden que tenemos 3 tipos de músculo: el estriado cardíaco, el estriado esquelético y el músculo liso. Bueno, el músculo estriado cardíaco está principalmente controlado por el sistema nervioso autónomo. Me meto en sistema nervioso para que ustedes se vayan dando referencias con otras cosas que puedan ir agarrando y ya ir teniéndolas, ¿no? La van agarrando con pinza. Bien, en cuestión, ¿qué quiere decir el sistema nervioso autónomo? Que se encarga de todos aquellos procesos fisiológicos que son inconscientes nuestro, que son involuntarios a nuestra conciencia, a querer manejarlo en sí. Y que bueno, y que el mismo está controlado por el bulbo raquídeo, que se encuentra en el sistema nervioso central, que es una estructura encontrada en el encéfalo, etcétera. Pero sí, para que ustedes se vayan dando una idea de cómo se va generando esto y de dónde viene arraigado, ¿no? Yo le voy sacando ramitas para que lo vayan comprendiendo de mejor manera. No sé si se comprende o si tienen alguna duda, si les genero más duda, no hablo de más, díganlo, así yo capaz que no lo estoy ayudando y le voy generando más cosas. Claro, el tema del parasimpático y el simpático, esos se encargan de controlar la frecuencia cardíaca a través de la estructura del bulbo raquídeo, cuando ven que a través de receptores reciben un estímulo de que hay una gran frecuencia o una leve frecuencia, estos receptores se estimulan para que el sistema nervioso simpático, el parasimpático, se encarguen de efectuar ciertos mecanismos. A ver, se los digo en términos generales para no profundizar mucho. Ciertos mecanismos para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. A ver, no nos metamos mucho en el sistema nervioso porque no es el momento, no es el parcial, pero el sistema nervioso simpático y el parasimpático en sí son una división del sistema nervioso autónomo. Y este sistema simpático se encarga de aumentar la frecuencia y el parasimpático de disminuir la frecuencia cardíaca, así como la respiratoria, ¿no? Bueno, más que nada para darles ideas. Seguillas. Bueno, seguimos con el sistema de conducción. Cuando llega el impulso al nodo auriculoventricular, que es el que va a permitir abrir las válvulas, así comienza el vaciado auricular, este impulso, mientras están llenando los ventrículos, este impulso va a pasar al tabique interventricular, donde se encuentra el haz de His, que acuérdense en esto, se divide en 2 ramas principales, para luego tomar camino hacia los 2 miocardios de los ventrículos, ¿sí? Una vez que pase el impulso por las 2 ramas del haz de His, se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares y este impulso va a pasar a las fibras de Purkinje, donde esto van a permitir la contracción de los miocardios para expulsar la sangre de los ventrículos a las válvulas semilunares. Acuérdense en que las válvulas semilunares son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Sí? Eso como sistema eléctrico de conducción. ¿Se entendió? Lo vuelvo a decir. Voy más despacio. Bien, seguimos. Cuando hablamos de sístoles y diástoles, que lo habrán visto en el libro, la sístole es la contracción y la diástole es la relajación, ¿sí? Cuando las aurículas están recibiendo sangre de las venas, acuérdense en que las aurículas solo reciben sangre de las venas, van a estar en relajación,
¿sí? Cuando los miocardios de las aurículas se contraen para expulsar la sangre, ahí empieza la sístole auricular. Cuando la sangre es expulsada de las aurículas a los ventrículos están en relajación, o sea, están en diástole, están recibiendo sangre. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, ahí su miocardio se contrae para expulsar la sangre a las válvulas semilunares y esa vendría a ser la sístole ventricular. Vamos de vuelta. Cuando las aurículas están recibiendo la sangre de las venas, van a estar en relajación, van a estar en diástole auricular. Cuando las aurículas están llenas y necesitan expulsar la sangre a los ventrículos, se van a contraer sus miocardios y va a ser la sístole auricular. Cuando los ventrículos están recibiendo la sangre de las aurículas, van a estar en relajación, va a ser diástole ventricular. Y cuando los ventrículos están llenos, su miocardio se va a contraer y expulsar la sangre a través de las arterias semilunares y eso se va a llamar sístole ventricular. ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió? Lo repito de nuevo. Bueno. Bien, vamos a explicar lo último del sistema cardiovascular. Después usted, antes de pasar a otro sistema, me preguntan. Vamos a pasar a la circulación mayor y menor. Después, si Gio quiere agregar algo más. Bueno, cuando hablamos de circulación mayor o menor, también a la menor la vamos a conocer como pulmonar y a la mayor como sistemática, ¿sí? La pulmonar perdón, van a ser así. Cuando la parte derecha del corazón expulsa la sangre por la arteria pulmonar, esta sangre va a pasar por el tronco pulmonar y se va a dividir en derecha e izquierda a respectivos pulmones. Acuérdense en que la parte derecha del corazón es la sangre con dióxido de carbono, ¿sí? En otras palabras, la sangre sucia. Van a entrar a los pulmones. Acuérdense en que la sangre del corazón va a salir por las arterias, y en este caso arteria pulmonar. Va a penetrar en los pulmones esta arteria, va a entrar la sangre y adentro de la sangre están los capilares, perdón. Que los capilares van a estar en la pared de los alveolos, que es el que va a permitir el intercambio de gases. Le va a sacar a la sangre el dióxido de carbono y le va a dejar el oxígeno, ¿sí? El aire es inspirado, está rico en oxígeno y la sangre que entra a los pulmones por las arterias está rico en dióxido de carbono. Entonces, ahí hacen el intercambio. Le va a sacar el dióxido de carbono y se lo va a llevar el aire expirado y el aire que inspiramos, el aire que entró, como está rico en oxígeno, le va a dejar el oxígeno, ¿sí? Y esta sangre rica en oxígeno va a salir del pulmón y va a retomar por las venas pulmonares, ¿sí? Venas pulmonares que van a penetrar en la aurícula izquierda, ¿sí? Acuérdense que en la mitad del corazón, la derecha es rica en dióxido de carbono, ¿sí? Y luego la parte izquierda es rica en oxígeno, ¿sí? Una vez que hacen el intercambio en los pulmones, va a volver a la aurícula por las venas pulmonares y va a entrar en la aurícula izquierda, ¿sí? Esa es la circulación menor o pulmonar. Esa circulación, ¿se entendió? La vuelvo a repetir.
Bueno, seguimos. Ahora vamos a la circulación mayor o sistemática. ¿Sí? Acuérdense que la pulmonar salía del lado derecho del corazón por la arteria pulmonar y iba directo a los pulmones. Ahora, cuando hablamos de la circulación sistemática o mayor, vamos a hablar del lado izquierdo del corazón. ¿Se acuerdan que dije anteriormente que la sangre rica en oxígeno ingresaba a la aurícula izquierda y luego va a pasar al ventrículo? El ventrículo la va a expulsar por la aorta, ¿sí? La arteria aorta, donde acá va a hacer todo el recorrido del cuerpo, ¿sí? Para que hagan el intercambio celular. Va a salir de la aorta, va a pasar por todas las células del cuerpo, tanto superior como inferior, va a extraerle lo que son los residuos de las células y le va a dejar los nutrientes y el oxígeno. Acuérdense que precisamente esos intercambios siempre se dan en los capilares, que los capilares son los intercambios tanto gaseosos como materiales, ¿sí? Y luego va a volver por las venas. La parte inferior va a volver por la vena cava inferior y la parte superior va a volver por la vena cava superior. ¿Que dónde van a penetrar? Van a penetrar en la aurícula derecha, ¿sí? Que vamos a decir que la aurícula derecha está rica en dióxido de carbono, ¿sí? La sangre sucia vendría a ser. Y ahí vuelve el mismo circuito. La aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y este le va a expulsar a la circulación menor o pulmonar, a que sean oxigenadas. Y luego la sangre, cuando vuelve a la aurícula izquierda, ahí se vuelve a la circulación mayor o sistemática. ¿Se entendió? Hasta acá todo cardio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Volvemos de vuelta, algo en específico, algo que no les quedó claro, ¿alguna pregunta? Hola, Ale, yo te quiero hacer una consulta. Sí, decime. El sistema cardionector propio del corazón, es como que yo me armé un resumen, digamos, que no es fácil hacer un resumen de biología, pero ¿mantiene el ritmo cardíaco eficaz para las demandas de sangre del organismo? El sistema cardionector propio del corazón. Claro, sí. Y está, te lo respondo yo, Bueno, y está a su vez también manejado por el sistema nervioso sí, en conjunto con el sistema vago nervioso, o ¿verdad? autónomo. Claro, es el que realiza la sístole y diástole del corazón y a su vez mantiene la formación de glóbulos rojos. La sístole y la diástole. Otra cosa importante que yo quería agregar. Bien. Para que ustedes tengan especificaciones, y no sé si en el parcial se lo preguntarán, pero a veces el multiple choice, no sé si ya rindieron alguna vez multiple choice, creo que en nutrición aún no la rindieron, no sé si va a ser su primer parcial. A veces las preguntas son capciosas. Entonces, tenemos que señalar que, por ejemplo, hay arterias en el cuerpo y venas que llevan sangre, las arterias, sangre carboxigenada y venas sangre oxigenada, pero son solamente dos las que van a efectuar eso. Es decir, las arterias en sí en todo el organismo siempre van a llevar sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar, que va a llevar sangre carboxigenada o sangre sucia, como dice mi compañera. Cuando hablo de carboxigenada, hablo con dióxido de carbono. Bien. Y las venas siempre llevan dióxido de carbono del organismo hacia el corazón, ¿no? Pero hay una vena que va a llevar sangre oxigenada, que es la que viene del capilar alveolar hacia la aurícula izquierda del corazón. Siempre las arterias distribuyen sangre del corazón hacia afuera. Todo lo que vuelve al corazón son denominadas venas. Bien. Después, bueno, tenemos el sistema linfático, que es otro sistema de vasos, pero eso aún no hay que estudiarlo en sí. Bien, ahora, el tema de las válvulas. Yo había mencionado antes que las arterias y las venas se diferenciaban porque las venas tenían válvulas. Bueno, y en el corazón, en las cavidades, también existen las válvulas, como mencionó mi compañera, la tricúspide, la mitral, la aórtica y la pulmonar. Estas válvulas siempre permiten de que la sangre sea unidireccional, que no retroceda, que no vuelva.
porque si no sería de ese modo, nunca podría avanzar sin la función de estas válvulas, ¿no? Bueno, en sí era señalar esas cositas, o si tienen alguna otra pregunta, la resolvemos. ¿Le quedó alguna duda? ¿Quieren que volvamos a algún punto en específico? ¿Que repita algo de nuevo? Si no, podríamos ir avanzando con sistema respiratorio para conectarlo, para comprender. Igual ya mi compañera le habló sobre que la manera más fácil de conectar es que directamente, esto conectar hablo yo porque después del día, a futuro, que rindan final, o para que también tengan una idea, una referencia de cómo el sistema respiratorio se conecta al cardiovascular, a través de la arteria pulmonar que se lleva la sangre carboxigenada hacia los pulmones, ahí es donde hace la conexión, ¿no? Y de ahí podemos ya alargar el tema de los pulmones. Ahí mi compañera va a seguir con sistema respiratorio, para que ustedes puedan ir escuchando. Y bueno, y si tienen preguntas de sistema digestivo o cosas que así quieran sacar, o preguntas de la célula, de tejidos, cosas que a ustedes les quedó o que no entienden de cierta palabra, la preguntan. No es solamente, sí, a ver, no vamos a avanzar muchos temas más profundos como sistema endocrino, nervioso, pero bueno, en sí, estos 4 sistemas para el parcial y alguna duda que tengan. ¿Les parece que les muestre un dibujito de la circulación mayor y menor? Se los explico así hablando y les enseño con el dedo. Si Sí, quieren, perfecto, vale, perfecto. vamos. Bien, se puede ver, es un dibujito borrador mío, pero si se puede ver, me contestan, así veo si no busco más luz. Más o medio borroso. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. ¿Ahí va bien? Ahí está. Sí, perfecto. Perfecto. El corazón, circulación sistemática o mayor, pulmonar o menor. ¿Vamos? Cuando la sangre sucia, vamos a decir, ingresan por la cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha, esta la va a expulsar al ventrículo derecho, que una vez llena, su miocardio se va a contraer y la va a expulsar a través de la arteria pulmonar, que es esta T que vemos acá, ¿sí? Esta T va a penetrar en los pulmones. Acuérdense que la sangre sale de arterias del corazón y va a hacer el intercambio en ambos pulmones. Acuérdense que los intercambios se hacen en los capilares, ¿sí? Que son los vasos más pequeños. Una vez que se hace este intercambio, que es el intercambio de la sangre y el oxígeno, acuérdense que el oxígeno que inspiramos es rico en oxígeno, el aire que inspiramos es rico en oxígeno y la sangre que va a los pulmones es rica en dióxido de carbono. El intercambio que hace es sacarle el dióxido de carbono a la sangre y dejarle el oxígeno. Y el aire se lleva el dióxido de carbono afuera del cuerpo, ¿sí? Una vez que sucede este intercambio en los capilares, va a volver al corazón por las venas pulmonares que van a penetrar en la aurícula izquierda. Acuérdense que son 4 venas pulmonares, superior e inferior, izquierda, superior, inferior, derecha, que las 4 van a penetrar en la cámara izquierda, donde está la sangre rica en oxígeno, ¿sí? Va a volver el mismo circuito, una vez llena la aurícula, va a comprimirse esta cámara, va a expulsar la sangre al ventrículo izquierdo y esta a su vez, una vez lleno, va a contraerse, la va a expulsar por la aorta. Acuérdense que la aorta tiene el famoso giro, la curvita, que se va a hacer para arriba la parte superior del cuerpo y para abajo la parte inferior del cuerpo. Va a hacer el intercambio, acuérdense, con capilares, va a dejar los oxígenos y los nutrientes
Acuérdense que sale por arteria, hace el intercambio en capilares y vuelve por las venas. ¿Qué venas? Vena cava inferior y vena cava superior, que van a penetrar las dos en la aurícula derecha. ¿Sí? Esas son las dos circulaciones. La sistemática, que es la mayor, y la pulmonar, que es la menor. ¿Alguna duda? ¿Le quedó? ¿Se vio? ¿Vamos bien? ¿Estamos listos para pasar al sistema respiratorio entonces? Perfecto. Sí, dale, perfecto, perfecto. Excelente explicación, gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al sistema respiratorio. Vamos a volver a hablar de la anatomía, vamos a hablar de la fisiología y la unión con el cardiovascular, aunque ya la vimos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del sistema respiratorio tenemos que saber que se divide en dos, en estructuras superiores y estructuras inferiores, ¿sí? Las estructuras superiores están compuestas por la nariz, la faringe, que se va a dividir en tres, que es nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe, y luego la laringe, ¿sí? Y después están las inferiores, que son la tráquea, los bronquios y todo el árbol bronquial. ¿Cuál es el árbol bronquial? Los bronquiolos, que se van a dividir en ramificaciones más pequeñas, y los alveolos, ¿sí? Y los pulmones, ¿sí? Vamos a hablar de funciones de cada una de estas. La función de la nariz va a servir como vía de paso del aire que va y viene de los pulmones, pero que también va a sufrir un cambio, ¿sí? Porque la nariz tiene los pequeños vellos que se llaman cilios, que esto lo que va a hacer es filtrar, calentar y humedecer para detectar sustancias que irriten el recubrimiento de las vías respiratorias, ¿sí? Van a limpiar el aire que ingresa gracias a estos vellos, van a filtrarlo, los van a calentar, los van a humedecer, así no entra ninguna partícula extraña. Luego viene la faringe, también conocida como garganta, ¿sí? Es una estructura de 12 centímetros que a la vez se va a dividir en tres estructuras. Tenemos la nasofaringe, que es la primera, bucofaringe y laringofaringe. ¿Cuál es la función? Va a servir como una vía común, una vía de paso que siempre tiene que estar abierta para que el aire pase a la tráquea y puede también influir en la fonación, como una de las segundas funciones. ¿Sí? Más o menos va quedando claro, ¿se escucha? Bien. La laringe. Bueno, está recubierta de una mucosa ciliada que ayuda a eliminar partículas de polvo y a calentar y humidificar el aire inspirado, ¿sí? Lo que hace la laringe es lo mismo que la nariz, ¿sí? Nada más que esta tiene una mucosa ciliada que va a ayudar a eliminar partículas extrañas, partículas de polvos, y a calentar y humidificar el aire antes de pasar a la tráquea. Eso va a ser las partes superiores. Ahora hablamos de las partes inferiores, ¿sí? Como la tráquea. La tráquea tiene 11 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de diámetro, que está recubierta de adventicia fibrosa. ¿Qué va a hacer la tráquea? Va a formar parte de las vías de paso abierta de este sistema. ¿Sí? Va a ser una vía común que tiene que estar abierta tanto para el sistema respiratorio como para el sistema digestivo. Bueno, ahora vamos a hablar de los bronquios y los bronquiolos, ¿sí? La tráquea, una vez que termina, se va a dividir en dos ramas principales, que son los bronquios, derechos e izquierdos, que van a penetrar en los dos pulmones, ¿sí? Y luego, una vez penetrados, se van a ramificar en secundarios, terciarios y terminales. Ese va a ser el famoso árbol bronquial.
donde en los bronquiolos terminales se va a encontrar los alvéolos, que es la estructura principal y funcional de este sistema, ¿sí? ¿Quieren que le muestre un dibujito de los alvéolos, más o menos cómo hace el intercambio? Sí, dale, perfecto. Los dibujos están espectaculares. Ale, silenciaste el micrófono. Ahí está, ¿se puede ver todo? Bien, es así. Esta pelota que vemos acá es el alvéolo. Y esto es los capilares que hablábamos en el sistema cardiovascular que hacía el intercambio. Vamos a decir algo de la estructura de los alvéolos. Es unicelular, está formado por una sola célula, ¿sí? Y adherido a las paredes está el capilar. Va a ser así. Por el capilar va a penetrar la sangre rica en dióxido de carbono, ¿sí? Y se va a salir con oxígeno. ¿Pero por qué? Porque al alvéolo entra el aire rico en oxígeno, va a hacer el famoso intercambio, va a sacarle el dióxido de carbono y le va a penetrar el oxígeno. Se va a ir del alvéolo en la expiración, cuando sacamos el aire de nuestro cuerpo, se va a ir el dióxido de carbono y en la sangre se va a ir el oxígeno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo explico de vuelta? Vamos de vuelta. El alvéolo, los capilares, ¿sí? Va a entrar la sangre rica en dióxido de carbono y acá va a entrar el aire rico en oxígeno. Cuando se cruzan las paredes, que se va a llamar membrana respiratoria, va a llevarse el dióxido de carbono y va a dejar el oxígeno. ¿Y esto qué va a hacer? La sangre se va a ir rica en oxígeno, va a seguir el recorrido a volver al corazón y en la expiración, cuando sacamos el aire del cuerpo, se va rica en dióxido de carbono. ¿Bien? ¿Se entendió? Acuérdense que el intercambio se va a dar en la membrana respiratoria. Bueno, ahora seguimos con la fisiología respiratoria. Díganme si voy muy rápido. Quiero que esto si lo pueden anotar, si lo pueden grabar, porque son 4 puntos importantes en la fisiología respiratoria. ¿Sí? Va a estar la respiración externa principalmente, que la respiración externa es la ventilación pulmonar, que se va a dar en 2 fases, que es el ingreso del aire y cuando sacamos el aire, y el intercambio gaseoso en los capilares pulmonares, que es el dibujito que le mostré recién, que se va a llamar el intercambio gaseoso en los capilares pulmonares también. Eso es como la respiración externa, que es el primer punto. Después viene el segundo punto, que es el transporte de gases por la sangre. ¿Se acuerdan cuando la sangre rica en oxígeno llegaba al lado izquierdo del corazón y hacían la circulación mayor? Bueno, eso es el transporte de gases por la sangre, que también está explicado, pero ahora lo vamos a desarrollar si quieren. Después viene la respiración interna, que la respiración interna es el intercambio gaseoso en los capilares sanguíneos sistemáticos y la respiración celular. ¿Qué quiere decir esto? Que la respiración interna que se va a dar en esta fisiología es el intercambio de gases que se van a dar en las células de todo el cuerpo gracias a la circulación sistemática, gracias a la circulación mayor, ¿sí? Y después, el último punto es la regulación completa de la respiración. Si yo ahora, Arnaldo, voy a pasar todos los dibujos que tengo, que disculpen, son borradores para más o menos guiarme, pero bueno, si les sirvió yo los paso.
¿sí? Acuérdense que esos son los 4 puntos principales. La respiración externa, el transporte de gases en la sangre, la respiración interna y la regulación completa de la respiración, ¿sí? Cuando decimos la respiración externa, hablamos de la ventilación pulmonar, decimos que hay 2 fases, ¿se acuerdan? Que es la inspiración y la expiración. La inspiración es introducir el aire a los pulmones y la expiración son las que retiramos los pulmones del aire, ¿sí? Luego viene la regulación pulmonar, que bueno, los principales que controlan los sistemas, que controlan los nervios que influyen en los músculos respiratorios, se van a localizar dentro del tronco encéfalo, ¿sí? Acá vamos a entrar un poquito en el sistema nervioso, pero más o menos para que lo sepan, ¿sí? Que se van a llamar en conjunto simplemente centros respiratorios. Vamos de vuelta. Acuérdense que en la fisiología se habla de 4 puntos principales. Vamos a hablar de la respiración externa, que es la ventilación pulmonar, las 2 fases que vamos dando, la inspiración y la expiración, y el intercambio gaseoso que se dan en los capilares, que es el dibujito que vimos recién. Después viene el transporte de gases por la sangre, que es cuando la sangre ya rica en oxígeno vuelve al corazón y automáticamente se va a la sistemática, que es la circulación mayor a todas las células del cuerpo. Y después viene la respiración interna, que es ese, el intercambio gaseoso con las células del cuerpo y extraer los residuos de esta, que de las células se extraen el dióxido de carbono. Y después la regulación completa de la respiración, que esa se va a encontrar en el tronco del encéfalo y se va a llamar centros respiratorios, que son los que van a regular los nervios que se encuentran en los músculos respiratorios. ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo? ¿Quieren que vuelva algo, que muestre algún dibujito, algo por el estilo? También algo que me olvidé decirle del sistema cardiovascular, que también tengo el dibujito de lo que es el sistema de conducción del corazón. Si no les quedó claro, si no encuentran las ubicaciones de cada nodo, también lo puedo mostrar, así si vamos a otro sistema. Jazz, voy a mencionar una cosita antes de que ya finalicemos en un ratito con sistema respiratorio. Bueno, a veces es una duda importante que se genera en el tema de la inspiración y la expiración es ¿por qué sucede? Bien. Nosotros tenemos distintos gradientes de presión en la atmósfera y en los pulmones. Y otro concepto importante es que todo se mueve gracias a que hay una mayor presión en un lugar y una menor presión en otra. Siempre que exista eso, se va a desplazar la sustancia o lo que fuese, ¿no? Bien, en el cuerpo más no, funciona de la misma manera. Entonces, nosotros tenemos una mayor presión en la atmósfera y cuando inspiramos, se contraen los músculos respiratorios para generar una menor presión, se libera, ¿no? Una menor presión en los pulmones. De esa manera, el aire logra ingresar, le damos el permiso a que el aire entre a los pulmones, ya que va a tener que equilibrar esa presión que existe. Cuando nosotros expiramos, hay una mayor presión en los pulmones y una menor presión en la atmósfera. No sé si se entiende. Lo del tema de las capacidades de los pulmones es importante comprenderlo. No es complicado en sí, hay que entender la numeración, la capacidad total que existe, a qué hace referencia cada tema de volumen, como volumen corriente, volumen expiratorio, volumen expiratorio. Más que nada eso para ir comprendiendo. Yo siempre digo, lo importante es saber los conceptos, luego profundizamos.
De esa manera, si ustedes entienden el concepto de volumen corriente o volumen inspiratorio, el volumen residual, y por qué existe, uno después puede ir acordándose los numeritos y todas las cositas que tiene. En sí es importante estudiarlo para conocerlo, saberlo, y porque tenemos que saber los valores de las capacidades pulmonares. Ya futuras patologías eso puede variar y las tenemos que conocer. Bien, ya si querés seguir con el sistema respiratorio hasta que finalices y bueno, después avanzamos con otros. Bueno, del sistema Hicieron una respiratorio. pregunta ya. Sí, perdón. No hicieron nada. Preguntó Jessica del sistema cardiovascular, pero no sé qué duda tiene en sí. Sí, quería ver un dibujito de los nodos, que ahí ya lo muestro. Un minuto, que lo termino. Bueno, este vendría a ser el corazón. Sí, un corazón. Cuando hablamos de los nodos, el primer nodo que hablamos es el marcapasos, que está inmediatamente por debajo de la vena cava superior, en la aurícula derecha. ¿Qué va a hacer este? Va a comenzar el impulso eléctrico que se va a pasear por las aurículas, se va a pasear por todas las aurículas para que éstas se contraigan, así expulsan la sangre a los ventrículos, ¿sí? Este impulso, una vez de contraer todas las aurículas, va a pasar al nodo sinoauricular, que está por encima de las válvulas auriculoventriculares en la aurícula derecha. ¿Qué va a permitir este? Esto va a permitir que se abran estas válvulas, así las aurículas expulsan la sangre a los ventrículos. Mientras la sangre es bajada a los ventrículos, este impulso va a pasar al tabique interventricular, donde está el haz de His, que acuérdense en que se divide en dos ramas. Una vez que el impulso baja por las ramas, va a permitir cerrar las válvulas auriculoventriculares, tanto la tricúspide como la bicúspide o mitral, para que la sangre no vuelva a las aurículas, ¿va? Una vez ya cerrado, ¿qué va a hacer el impulso? Va a viajar por las fibras de Purkinje que están en los miocardios de los ventrículos, ¿sí? Están en los miocardios, y esto va a permitir que los ventrículos se contraigan. Al contraerse, para expulsarlas a las respectivas válvulas semilunares, como acá que está la pulmonar y acá que está la aorta. Así comienza lo que serían las circulaciones sistemáticas, las circulaciones mayores. ¿Se entendió? Lo explico de vuelta, más o menos el dibujo está porque lo hice recién. Lo explico una vez más. Estamos, alcanzó, así pasamos a digestivo. Listo, ¿entendieron todos? Bueno, Gio, creo que ya podemos pasar a digestivo porque se dijo todo en cardio y respiratorio y yo después paso todos los dibujitos que tengo. Dale. Genial, entonces. Bueno. Vamos a arrancar con sistema digestivo. Yo siempre este sistema digo que es una obra de arte. Es la verdad que es muy complejo y que bueno, y que es muy difícil estudiarlo realmente porque por eso tenemos que señalar ciertas generalidades o priorizar ciertas cosas, ¿no? Saber en sí su función, la función de absorción que tiene para poder nutrir cada célula en todo el organismo. Bien, vamos por la parte anatómica como siempre, ¿no? El sistema digestivo o el aparato digestivo está constituido por órganos y por glándulas.
Las glándulas son súper importantes para este sistema porque si no, no podría hacer todo lo que, no podría absorber directamente todos aquellos nutrientes que le ofrecemos a nuestro cuerpo para cada célula. Bien, ¿qué sucede? Tenemos anatómicamente, la primera estructura anatómica es la boca, donde se realiza la digestión mecánica. Vamos a ver que en el sistema digestivo hay dos tipos de digestiones, ¿no? La mecánica y la química. La mecánica la controlamos nosotros. Se encuentra mayormente en la boca. Le doy la referencia de que es consciente, voluntario, nuestra voluntad, para que ustedes se lo acuerden mejor. Y después la podemos encontrar en el esófago, porque también hay movimientos, también lo podemos relacionar con los movimientos. En la boca tenemos los movimientos de deglución, de lubricación, y bueno, y después en el esófago otros tipos de movimientos que van amoldando la comida que ingerimos para ir transformándola, ¿no? Bueno, si me equivoco, el sistema digestivo, alguna cosita, por favor, escríbanla, así estoy atento. Cualquier cosa. Bien, seguimos. La boca está constituida por glándulas en sí súper importantes para la lubricación de la comida. Bien, tenemos las glándulas submaxilares, las glándulas sublinguales y las glándulas parótidas. Bien, además de que tenemos la lengua, que tiene una glándula que secreta lipasa lingual. Perfecto. Ahora explico lo del tema de la lipasa y las enzimas que existen. Bien, las enzimas eran proteínas que se encargan de acelerar un proceso químico. Bien, repito el tema de las glándulas. Estas glándulas se ubican en la boca y son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Súper importante, son glándulas exócrinas. Tenemos glándulas endocrinas y exócrinas. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia de estas glándulas es que las exócrinas secretan la sustancia a través de conductos y la glándula endocrina la secreta hacia la sangre. ¿Se entiende la diferencia? Bien. No sé si hay otra cosita muy importante de las glándulas. Bien. Van a secretar mucosa y saliva. La que mayor va a secretar saliva y la más importante en la secreción salival es la submaxilar. Bien. ¿Para qué sirve la saliva en sí? Que está mayormente compuesta por agua, ¿no? Bien. Sirve para lubricar, para ir rompiendo, también gracias a enzimas, la comida que nosotros vamos digiriendo. Así para cuando llegue al estómago sea mucho más fácil. Por eso muchas veces se dice que hay que masticar entre 15, 20 veces para que se pueda catabolizar, nombre propio, para los nutrientes de mejor manera. A ver, yo no mastico 15 veces la comida, pero bueno, es un consejo del libro. Bien. Después nos vamos a encontrar, además de los dientes que se encargan de la destrucción, de romper la comida y de formar el bolo alimenticio, también con la deglución de la lengua. La lengua es un órgano, no es un músculo, está compuesto de unos 17 músculos, pero es un órgano del sistema digestivo, ¿ok? Bien, y está compuesto por detrás también la boca, toda la cavidad bucal, por una úvula que permite que la lengua no retroceda, también gracias al frenillo que tenemos por debajo de la lengua y no nos atragantemos con la misma. Y luego tenemos las fauces. ¿Se va entendiendo? Yo voy desde lo más
externo a lo más interno, o mejor dicho, podemos ir de lo anterior, que es la boca, lo que tenemos externamente anterior, que son los labios, formado por una capa de piel, película de piel propiamente dicho, y por tejido mucoso. Y bueno, y después lo posterior, que es lo que está por detrás, siempre anterior, podríamos decir que tenemos los labios, posterior tenemos las fauces al final de todo, para luego conectar con la faringe, la bucofaringe. Exacto, lo que nosotros decimos campanita. A veces lo podemos confundir entre úvula y vulva, pero bueno, la vulva es parte de los genitales femeninos, la úvula es parte del sistema digestivo en la boca, para que no se confundan. Bien. Después tenemos, una vez que el bolo alimenticio se va formando, llega al esófago. Ahora, quiero recargar cómo está conformada las capas del esófago, del estómago, del tubo digestivo, como el intestino delgado y el intestino grueso. Bien, ya si tenés algo que agregar, lo que sea, agregalo. Ahora, ¿cómo está conformado? ¿Cuál es su composición estructural de estos tubos? Así como del estómago. Tiene también esta estructura. Bueno, para que lo comprendan, está compuesto de lo interno a lo externo, vamos a ir. De lo interno tenemos la mucosa, que se encuentra con la luz del tubo. Cuando hablamos de luz, esto es para ir metiendo algunos conceptos. Hablamos del interior, donde se encuentra la cavidad del tubo, ¿no? Después tenemos de la mucosa a la submucosa, de la submucosa a la muscular y la serosa. ¿Se entiende? A ver, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Esas son las capas del tubo digestivo desde lo interno al externo. Igual ustedes lo pueden encontrar en el libro. Y si yo, después cualquier cosa, vamos a enviar fotos y lo que sea para aquellos que no tengan el libro, o si no me equivoco, habían pasado el libro, así que cualquier cosa lo pasamos, estaba en PDF para que ustedes lo tengan y cualquier cosa lo vayan leyendo ahí. También siempre digo que está bueno orientarse con videos para poder comprender, ¿no? A veces los videos no son cosas que te toma la cátedra, porque no lo remarca, pero está bueno para nosotros mismos, siempre uno estudia para saber. Yo le digo esto para que se vayan ayudando, como su primer parcial, a entender cosas de manera más fácil. Bien, ahora, había mencionado una enzima en la lengua, ¿no? Bien, la lipasa lingual. La lipasa lingual se encarga de la catabolización de lípidos. Esta catabolización de lípidos es activada en el estómago gracias al factor intrínseco. Ahora vamos a ver las enzimas, las sustancias que se encuentran en el estómago. Súper importante. Bien, yo cualquier cosa me voy a ir ayudando con cosas que tengo acá para que no me vaya equivocando y nos vamos orientando más fácil. Siempre con el libro, para que sea más sencillo. Bien, tenemos el esófago que se aproxima hacia el estómago. Al llegar al estómago, tiene que pasar por un esfínter. El esfínter esofágico, denominado cardias. Bien, ¿qué sucede? Al atravesar este esfínter, que se abre y se cierra, es un músculo involuntario, entra al estómago. El estómago lo dividimos en 3 partes: un fondo, un cuerpo y una última parte, antes de llegar a la principal zona del intestino delgado, denominado duodeno, o al esfínter pilórico, se denomina píloro. Bien, no sé si van teniendo alguna pregunta, algo, si no empiezo a mencionar las enzimas, cómo está conformado toda la parte del estómago. Bueno, sigo entonces. Bien, el estómago. Dijimos que el tubo digestivo está conformado por
mucosa, submucosa, músculo y tejido seroso. Bien, ¿qué sucede? Nosotros en el estómago, en la capa interna, la que da la luz del estómago, que es la mucosa, está compuesta de criptas. Estas criptas, así denominadas, son zonas donde se van ubicando varias glándulas que liberan enzimas. Estos enzimas se encargan de la catabolización, como había dicho antes, de los nutrientes para su mejor o mayor nutrición, ¿no? Para poder absorberlo de mejor manera luego en el intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes. Les voy diciendo eso para que ustedes entiendan dónde se van absorbiendo, que se absorben en el intestino delgado. Y bueno, y alguno que otro en el intestino grueso. Perfecto. Entonces, estas glándulas, tenemos distintas células también que se encargan de estas glándulas y secretar estas sustancias, ¿no? Tenemos las células de mucosa, las células principales, las parietales y células endocrinas, ¿no? Bien, nosotros tenemos las células de mucosa que secretan moco para lubricar, seguir lubricando la comida y demás. Tenemos el ácido clorhídrico, que es súper importante saberlo, y el factor intrínseco. Después tenemos que las células principales secretan pepsinógeno, que luego, una vez que se activa en el estómago, gracias al factor intrínseco y al ácido clorhídrico, se denomina pepsina. Es decir, nosotros a veces tenemos enzimas que no están activados, que se activan gracias a la ayuda de otra sustancia. En este caso, el pepsinógeno, o incluso el tripsinógeno, que también proviene del pepsinógeno, luego pasa a tripsina o pepsina, ¿no? Y después tenemos la gastrina, que sí es una hormona que libera el estómago para cuando nosotros tenemos apetito, que nos agarra hambre, se libera esta gastrina. Bien, estoy equivocado, cualquier cosa, consúltenme. Y otra cosa súper importante que me olvidé del esófago son los movimientos peristálticos. Cuando el esófago, donde pasa el bolo alimenticio, que luego pasa al estómago para convertirse en quimo, es decir, la comida pasa bolo alimenticio en la boca. Del bolo alimenticio hasta el estómago se convierte en quimo, luego en el intestino se convierte en quilo, y luego ya se convierte en heces, ¿no? En todo aquello que nosotros liberamos. Otros conceptos que quiero agregar es que, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de conceptos que a veces son confundibles. La secreción y la excreción. Podemos confundirnos porque en ambas situaciones se libera, ¿no? Se libera sustancias. Pero ¿qué pasa? La secreción es cuando se libera una sustancia que al organismo le va a servir para realizar cierta función. En cambio, la excreción es cuando hay una liberación de la sustancia, pero esta misma es son residuos. Se excreta, viene de la palabra de los residuos que se van a liberar para luego ser liberados del organismo, los desechos. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ir por términos generales, así vamos avanzando rápido y todo. Si no se hace muy largo. Los enzimas, yo digo que siempre se acuerden en sí, o de las sustancias que componen el estómago, son el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, y la pepsina, que se encarga de las proteínas, y la lipasa, que se encarga de lípidos, etcétera, en sí. No sé si tienen alguna duda, algo. Si no, voy avanzando con el sistema digestivo, pero en la parte de intestino delgado, ¿no? Bueno, tenemos el estómago. Recordemos que primero está el fondo, el cuerpo y el píloro. Cuando la comida
ya, o sea, el quimo propiamente dicho ahí mismo, que se fue formando por los movimientos peristálticos también en el esófago, que son movimientos que van moviendo al bolo alimenticio y lo van destruyendo también, le van dando forma de bolo y demás. Una vez que está en el estómago, pasó por todo ese proceso también químico, donde ya entramos en la digestión química, y pasamos a la digestión, pasamos al intestino delgado, tiene que pasar por otro esfínter, el esfínter pilórico. Bien, el intestino delgado mayormente se encarga de toda la absorción, ¿no? Casi toda la absorción de todos los nutrientes. Porque en el intestino grueso nos encontramos de mayormente la excreción, la función de excreción. Bien, para ello también participan ciertas sustancias y ciertos órganos súper importantes, ¿no? Yo les voy metiendo la anatomía y la fisiología juntos para que lo hagamos más rápido y pasemos a generalidades en sí, para que ustedes después sepan más o menos qué ir estudiando, ir agarrando más importantes, cosas así. Bien. Bueno, la primera parte del intestino delgado es el duodeno. Ahora, el intestino delgado está cubierto por microvellosidades. Estas microvellosidades y vellosidades, además, es decir, tiene vellosidades y microvellosidades. Son como vellos que se encargan de desplazar el quimo, la comida, por todo el intestino y a su vez ir absorbiéndolo. ¿Qué pasa? En estas vellosidades, donde se encuentra mucosa, donde se libera la bilis y demás, que ahora mismo en un ratito vamos a hablar de eso, están compuestos de 3 tipos de vasos sanguíneos para la absorción de los nutrientes. Tenemos capilares provenientes de arterias, venas y vasos linfáticos, ¿ok? Esos 3 tipos, venas, arterias y linfático. Bien. ¿Qué sucede? Esto es súper importante. Las arterias, la sangre, recuerden que en la linfa no hay sangre, los vasos linfáticos, esa es la diferencia. Igual ustedes no ven sistema linfático aún, pero para que ustedes tengan una referencia. En el sistema, en toda la parte de vasos donde se encuentra la sangre, en la absorción de vellosidades, van a ir las proteínas y la glucosa. En cambio, en los vasos linfáticos se va a absorber los lípidos. ¿Ok? Recordemos que tenemos 3 nutrientes importantes que son los hidratos de carbono, que son la glucosa, la fructosa, la galactosa, lactosa, etc. Las proteínas, que luego se dividen en aminoácidos, recuerden que proteínas y aminoácidos son 2 cosas distintas. O sea, bien, si los aminoácidos al acumularse, al crearse, se van uniendo a través de cadenas polipeptídicas que luego se forman proteínas en su mayor composición, cuando son de menor composición y se rompen, se forman aminoácidos, ¿no? Bien. Y después los lípidos, las grasas, que son el mayor aporte de energía a nuestro organismo, ¿no? No sé si me pasé algo, si quieren que hable de algo, si sigo avanzando. Vayan tirando dudas, lo que no entiendan, cualquier cosita, la más mínima boludez, díganlo, porque tiene un montón de conceptos o palabras que a veces nos cuesta. Bien. Entonces se entiende. Ok, bien. Y después tiene también, además de vellosidades grandes, tiene microvellosidades que se siguen preparando para la absorción. Es decir, tiene una absorción enorme, importante, para poder absorber todos los nutrientes que ofrece esta comida que nosotros ingerimos, ¿no? Bien, mayormente eso. Después nosotros tenemos algo importante que decir, es que se libera ciertas sustancias para la catabolización de estos nutrientes, para poder romperlos y absorberlos de mejor manera. Y es donde entra el hígado y el páncreas. 2 órganos importantes. El hígado mayormente importante. ¿Bien?
El hígado, el que se encarga de la fabricación de la bilis, que se encarga a su vez la bilis de la catabolización para la absorción luego después de los lípidos, es fabricada en el hígado por hepatocitos, que son células del hígado, ¿no? Bien. Esta bilis luego sale por un conducto biliar. Hay dos tipos de conductos, uno derecho, otro izquierdo, y que van hacia la vesícula biliar. La vesícula biliar no fabrica la bilis, se encarga de almacenarla, ¿no? Y cuando la necesitamos, se libera la bilis, y esa, a su vez, en un conducto biliar común, se une en el esfínter de Odin a un conducto pancreático donde se liberan los jugos pancreáticos, ¿no? Ahora voy a hablar de los jugos y de en sí de lo que tiene, más que nada que es importante. Así que bien. Más que nada para que sepan de que tiene que van a servir la bilis para la catabolización de lípidos. Yo en sí más que nada para que sepan eso, ¿no? Y para qué sirve en sí el jugo biliar o el jugo pancreático. Luego igual sí profundícenlo porque es mucho de todos modos. Para que ustedes tengan una idea de los enzimas. Bien, se va entendiendo. Perfecto. Y bueno, después tenemos las otras porciones, que es el yeyuno y el ilion. Bien, esas son las tres porciones anatómicas del intestino delgado. Esto es para que ustedes sepan generalmente cómo está conformado y su función, que es el tema de la absorción, la digestión química. Química porque tienen sustancias químicas para poder absorber estos nutrientes, porque si nosotros no podemos presentarle de una manera una proteína al sistema, porque tiene que romperlos, si no tuviera estos enzimas no podría absorberlos. Perfecto. Después tenemos básicamente el colon, ¿no? O el intestino grueso. Realmente propiamente dicho el nombre, el colon, si lo queremos denominar también. A ver, yo para que vayan teniendo referencias. Que su estructura, bien, tiene el ciego, que es la primera porción por donde entra el ilion, o sea, a ver, es con la primera porción que se va a encontrar, por debajo está el apéndice. Bien, el ciego, luego está el colon ascendente, luego un colon transverso, luego un colon descendente y un recto. Y luego el ano. Bien, ¿cuál es su función? Bueno, absorbe principalmente agua. Va a formar el bolo fecal, va a liberar vitaminas K y complejo B12 de las bacterias que existen, ¿bien? Sepan un poco eso, más que nada las funciones, y bueno, y va a ir excretando todas aquellas sustancias que nos sirven en el organismo para ir formando el bolo fecal y liberarlo del organismo en sí. Todo el sistema digestivo se encuentra en una capa peritoneal, ¿bien? Bueno, más que nada eso, generalidades para que sepan del sistema digestivo. Si tienen alguna duda, algo que quiera que repase, recuerden que nosotros para la digestión tenemos la química y la mecánica, que en la mecánica encontramos la masticación, la deglución y el peritaltismo, que está en el esófago. Bien. Y bueno, y también tenemos la segmentación, que es el movimiento de mezcla del bolo alimenticio. Eso en la parte igual de fisiología la tenemos bastante. Ahí muestran cómo están los enzimas, después vamos a pasar fotos, por si es que el libro no se encuentra o no lo llegamos a encontrar por PDF o cualquier cosita.
para que ustedes lo vayan resolviendo más fácil y tener una idea. A veces ir con los dibujos de cómo es que una enzima trabaja, porque a veces uno habla de ciertos conceptos, pero no lo ve y no tiene idea de cómo funciona para tenerlo mejor referenciado. Pero bueno, en sí. Ahora, no sé, Jazz, ¿querés agregar algo? Sé que igual fue muy, muy general, pero bueno, es para que no se le haga muy, muy pesado también todo el tema de coso, del MIT, del grupo de estudio de hoy. ¿Vos ya querés agregar algo? No, Gio, para mí dijiste todo y bastante complejo. Bien, vamos a avanzar. Preguntemos si avanzamos. Sí. Dale, sí, pregunta, no sé, pero más que nada para, si terminamos con el sistema urinario. A ver, para conectarlo, en el tema que si nosotros queremos entender cómo se conecta es fácil. Vieron que les hablé de que en el tubo digestivo delgado se encuentran las vellosidades, ahí se encuentran las arterias y las venas, ahí ya lo podemos conectar con todo el sistema cardiovascular, ¿no? En el tema de absorción, de absorber aquellos nutrientes para llevarlo a las células gracias a la sangre. Bien. ¿Puedo agregar algo? Sí, agrega. Más o menos para que se entienda la unión de los tres sistemas que ya estuvimos viendo. Sí, hablamos de cardio, ¿no? Cardio se conectaba con el sistema respiratorio a través del intercambio gaseoso que hacía la sangre y el oxígeno, la sangre y el aire inspirado. ¿Cómo se va a conectar cardio con digestivo? Como dijo Gio, en la segunda parte del intestino delgado, gracias a las microvellosidades que tiene, van a absorber los nutrientes del alimento que pasa y van a ser expulsados a la sangre. Cuando nosotros hablamos de los intercambios de materiales, hablamos de esto, de sacarles los residuos, las cosas malas a la célula y le vamos a dejar los nutrientes que vendría a ser el intercambio de material y le vamos a dejar el oxígeno que vendría a ser la respiración celular. ¿Se acuerda que anteriormente cuando hablábamos de la sangre dijimos que estábamos hablando que era un transporte que tenía dos funciones, la liberación y la captación? ¿Y qué iba a liberar en la célula? El oxígeno y los nutrientes. Y así se conectan estos tres sistemas. El cardio con el respiratorio va a hacer el intercambio gaseoso, va a dejar oxígeno a la sangre y le va a sacar el dióxido de carbono. ¿Cómo se va a conectar con digestivo? Lo mismo, va a absorber los nutrientes de los alimentos y gracias al circuito cerrado que tiene cardiovascular, va a dejar dos funciones en todas las células del cuerpo, que se dan a través de los capilares, que acuérdense que los capilares son los vasos más pequeños y que permiten estos intercambios, que son dos. El intercambio de material, que es que le va a dejar los nutrientes, y el intercambio de oxígeno, que bueno, le va a dejar el oxígeno y le va a sacar el dióxido de carbono y los residuos. ¿Se entendió? ¿Lo expliqué bien? ¿Fue muy rápido? Bien. Vamos avanzando con sistema urinario para ya ir finalizando. Como siempre, generalidades, perdón. Y bueno, así terminamos en sí. Bien, el sistema urinario, bien, está compuesto por el riñón, bueno, los dos riñones, los uretres, la vejiga y la uretra. Los riñones ubicados retroperitonealmente. Esto para que sepan la ubicación anatómica. Están ubicados retroperitonealmente entre la última vértebra torácica, que es la número 12, hasta la tercera lumbar.
y en sus medidas mide 12 de largo, 6 de ancho y 3 de grosor. ¿Sí? Esto para que se acuerden, 12, 6 y 3. ¿Bien? Si no, muchas veces lo podemos encontrar como 11, 7 y 3. Puede variar un poco su tamaño, pero siempre entre esas medidas, ¿no? Y bueno, y su composición anatómica es que va a estar compuesta por una capa fibrosa que lo va a recubrir. Luego va a tener una corteza debajo de esa capa fibrosa y va a estar compuesto de diferentes estructuras. Tenemos las nefronas que se encuentran en las pirámides, que son unas estructuras en forma de pirámides que se encuentran dentro del riñón, ¿no? Bien, antes de explicar la nefrona, quiero aclarar que el riñón es un órgano altamente vascularizado, que toda la sangre llega hacia el riñón para poder absorber y luego excretar todos aquellos desechos que no nos sirvan en el organismo a través de la orina, que la orina está compuestamente mayor por agua. ¿Bien? Bien, sigo. Ahora, a ver, estructuralmente la anatomía tiene unos cálices que se conectan a estas pirámides de Malpighi, el nombre propiamente dicho, y estos cálices, denominados menores, transportan la orina hacia cálices mayores, y el cálice mayor conecta hacia los uréteres. ¿Bien? Entonces, lo importante de acá, del riñón, además de su composición anatómica, es cómo funciona. Tenemos la nefrona. ¿Y qué es la nefrona? Bueno, es la unidad mínima fisiológica, funcional digo, del riñón, que sirve para la absorción de todas aquellos nutrientes, que no nutrientes, desechos, para luego su excreción. ¿Bien? La nefrona, hay millones de ellas, y se encuentran en la pirámide, entre la pirámide de Malpighi y la corteza. ¿Bien? La nefrona en sí está compuesta por una cápsula, denominada cápsula de Bowman. Si ustedes ven un dibujo o algo, yo ahora no tengo cámara para mostrarles, esta cápsula se conecta a unos vasos sanguíneos aferentes y eferentes. Cuando son aferentes, aclaro estos dos conceptos para que lo entiendan. Cuando son aferentes, vienen. Cuando son eferentes, se van. Entonces, estos vasos aferentes llegan a la cápsula de Bowman y los vasos eferentes se van de la cápsula de Bowman. Al llegar a la cápsula de Bowman, van a liberar la sangre, aquellos desechos, y luego la sangre volverá por el vaso eferente. Una vez que entra en la cápsula de Bowman, esto se conecta a un tubo denominado túbulo contorneado proximal porque está próximo, cerca de la cápsula de Bowman. Siempre que encuentren estos conceptos como, estas palabras como proximal, distal, siempre consulten a qué significa, porque le va a ser mucho más sencillo entender y acordárselo, ¿no? Después tenemos una rama que va a descender hacia la médula de la pirámide, que se va a llamar asa de Henle, y luego va a ascender. Luego se conecta a otro tubo, el túbulo contorneado distal porque está lejos. Bien. Y este túbulo contorneado se conecta a un túbulo colector, ¿bien? Que es ya donde se van los desechos hacia los cálices para transformarse todo en orina y liberarse a través luego del uréter, ¿no? De la uretra, perdón. Bien, importante.
Más que nada, la nefrona es súper importante porque es la que se encarga de hacer todo el trabajo de la absorción, la reabsorción. ¿Por qué digo reabsorción? Porque a veces la nefrona absorbe nutrientes y estos nutrientes tienen que volver al, a los vasos sanguíneos. Eso es súper importante, porque si no se nos, si por ejemplo la nefrona tendría un mal funcionamiento, nosotros estaríamos liberando muchísimos nutrientes como proteínas a través de la orina, cosas que necesitamos, ¿no? Y ya eso padecería de una patología. Bien, ahora, la primera parte, que es el túbulo contorneado una vez que se pasa la cápsula de Bowman, la primera parte es el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal se acerca, se reabsorben aquellos nutrientes a los vasos sanguíneos. Luego va por la asa de Henle y entra la urea a la asa de Henle. Más o menos tengan una idea de dónde van entrando ciertos compuestos, ¿no? Ciertas sustancias. La urea entra a la asa de Henle, porque la urea pertenece parte de la orina, y antes de llegar al túbulo contorneado distal, aún se van reabsorbiendo ciertos componentes a los vasos sanguíneos. Y en el túbulo contorneado distal ya también se hace una absorción de vuelta de de vasos sanguíneos que se hayan ido, por ejemplo, no sé, imaginemos que cierta sustancia de desecho se va por un vaso sanguíneo, no salió, no entró en la cápsula de Bowman, no está en la nefrona. Entonces tiene que volver a ingresar. Hay una reabsorción de desechos en el túbulo contorneado distal. ¿Bien? Y luego ya de ahí se va formando toda la orina, ¿no? La orina contiene estos desechos, como puede ser la urea, bilirrubina, por eso ese color de amarillento. Bueno, tiene agua, tiene varias sustancias. Por ejemplo, una cosa súper importante, por ejemplo, ustedes se darán cuenta que nosotros a veces tomamos mucha agua y vemos que la orina es mayormente más transparente. Bueno, eso se debe a la gran concentración de agua y a la leve concentración de bilirrubina. Y siempre, una cosa súper importante es que siempre el organismo trata de estar mantener un equilibrio hídrico, un equilibrio de agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa este equilibrio? Si nosotros tomamos 1 litro de agua, el cuerpo tiene que liberar 1 litro de agua a través de la orina, ¿no? Bien, esas son pautas que le voy dando que son importantes en sí para tener en cuenta y cosas en sí. Bien, ahora, una cosa que le doy consejo a estudiar que está bueno es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que acá es donde encontramos el sistema endocrino y sumamos el sistema renal, ¿no? El sistema urinario. ¿Qué pasa? Este sistema se encarga de cuando hay una hipovolemia, que la hipovolemia es cuando hay una baja cantidad de sangre en los vasos sanguíneos, y cuando esto se detecta, se libera renina, que es una enzima, en la nefrona. ¿Qué parte de la nefrona? El aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es parte de la cápsula de Bowman que está compuesto del túbulo contorneado distal para la liberación, si me equivoco en alguna cosita díganme, para la liberación de renina cuando hay una hipovolemia. Esta renina, acá es donde se conecta con el sistema digestivo. Bien. Esta renina, al liberarse por la hipovolemia, se encuentra en la sangre con la angiotensina. Se convierte, se encuentra con el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es otra enzima que proviene del hígado. ¿Ok? Acá para que también relacionen, ¿no? El hígado libera un montón de enzimas. Bien, este angiotensinógeno, al encontrarse con la renina,
se transforma en angiotensina 1, podríamos definirlo, ¿no? Bueno, esta angiotensina 1 se encuentra con un enzima catabolizador de angiotensina que se encuentra en el sistema respiratorio. Si voy muy rápido o cualquier cosa, por favor, díganme. Se encuentra en el sistema respiratorio. Este enzima catabolizador de angiotensina 1 transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2 para formar una vasoconstricción y que haya una mayor presión en la sangre también, ¿no? Y a su vez se libera lo que vendría siendo aldosterona, ¿no? Que se encuentra, se secreta la aldosterona, ¿no? Que se encuentra en las glándulas suprarrenales, supra de encima, renal del riñón, están por encima del riñón, para reabsorber ciertos nutrientes de la orina en el túbulo colector y poder aumentar el plasma sanguíneo y así aumentar a su vez la volemia, pasar de una hipovolemia a una volemia normal. No sé si se entiende, si los confundí más, esto para que vayan conectando, para que se vayan dando una idea, porque el sistema de renina, angiotensina, aldosterona es súper importante, del sistema urinario, bueno, igual esto cuando vayan avanzando lo van entendiendo mejor. Y bueno, en sí eso. Perdón. Sí. Si quieren los chicos les puedo mostrar un dibujo de la nefrona que tengo acá y más o menos vamos explicando la función y vemos cómo se mueve y hacia dónde va todo. Dale, no sé, dale. depende que digan ellos. Mostramos la nefrona así más o menos ya les queda todo más claro y ya damos. Dale, dale, mostrá, sí. ¿Habla vos, Ale, o hablo yo? hablo yo. Dale, dale. ¿Se puede ver? ¿Se observa bien? A ver, ahí se está viendo bien. Yo ahora se lo explico, más o menos para que tengan una idea de lo que es el dibujo. Disculpen la desprolijidad, pasa que no lo preparé bien. Bueno, vamos. Esta es la nefrona, ¿sí? Acuérdense en que se encuentra en la corteza. Este es el glomérulo, la cápsula de Bowman. Esto que está así es el túbulo contorneado distal, el haz de Henle, que es descendente porque va hacia abajo. Luego está el mismo haz de Henle, pero descendente delgado. Acá se achica, igual que acá. Pero acá sería, sí. El túbulo contorneado que mencionaste primero es el proximal. Ay, dije distal. Perdón. Sí, para no confundir a los chicos. Perdón. Proximal, cercado a la cápsula, ¿sí? Después viene el haz de Henle, que es ascendente, va para arriba, pero delgado. Luego viene el túbulo contorneado distal, porque está lejos de la cápsula. ¿No se escucha bien? Nada. Ustedes me dicen de vuelta, ahora lo repito igual. Y este es el túbulo colector, donde ya una vez todo filtrado, se expulsa por acá. La nefrona va a tener 3 funciones. La primera es la filtración. Va a ingresar la sangre, donde acá se va a filtrar solamente el plasma. ¿Sí? Se va a filtrar el plasma, va a ingresar a todos los tubos. Va a ingresar a todos los tubos donde se van a absorber. Su función de los tubos es absorber la glucosa, el sodio, el agua, los aminoácidos, etc. Esto es para funciones generales, ¿sí? Bueno, y después tenés la excreción.
que una vez ya todo filtrado, sus respectivas cosas, que cada uno, gracias a sus paredes, va a filtrar algo, el tubo colector va a expulsar la orina. ¿Sí? Vamos de vuelta. Nefrona. La nefrona va a tener la función de purificación de la sangre. ¿Sí? Va a ingresar la sangre por el glomérulo, se va a filtrar solamente el plasma, va a ingresar a todos los tubos de la nefrona, donde cada uno se va a encargar de filtrar algo gracias a sus paredes, que puede ser la glucosa, el sodio, el agua, aminoácidos, etcétera. ¿Sí? Volvemos a repetir que la nefrona tiene tres funciones: la la filtración que se va a dar en el glomérulo, la absorción que se va a dar en los respectivos tubos y la excreción que se va a dar en el tubo colector cuando expulsa la orina. Esa es la función de la nefrona. Fui muy rápido, ¿se entendió? Ya con esto terminaríamos porque ya están los 4 sistemas. Bien, si se entendió, más que nada podemos ir cerrando. Básicamente después simplemente el sistema urinario, la parte de los riñones se conecta a los uréteres, después a la vejiga y luego a la uretra. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, podemos ir cerrando. Y, y bueno, chicos, gracias por estar. Sí, si uno se lo comprende, es más fácil acordarse. No lo estudien de memoria, estudienlo comprendiéndolo.